Muy buenos días, amados hermanos y hermanas. Qué hermoso es saber que cada mañana somos objeto de esa misericordia de Dios que es nueva cada mañana. Así que hoy vamos a estudiar el capítulo número 6 de Primera de Samuel. Y dando un poquito de contexto, recordemos que en Primera de Samuel 5 el pueblo filisteo había capturado el Arca del Pacto y lo habían hecho con gran algarabía tras una victoria al pueblo de Israel. Y ellos llevaron el Arca del Pacto como un símbolo de su victoria y sabiendo que marcaba la presencia de Dios, quisieron llevarla a la galería de dioses que ellos tenían y la pusieron al lado de su gran dios Dagón, quien a la mañana siguiente, después de haber permanecido allí toda una noche, pudieron ver cómo la estatua o representación del dios Dagón estaba inclinado ante el arca del pacto, la presencia de Dios. Así que esta era una oportunidad para el pueblo filisteo de darse cuenta que Dios es el único Dios y que ante su presencia ellos debían rendirse ante Él. Y era su oportunidad de ser perdonados y de venir en arrepentimiento y ser cercanos a Dios. Sin embargo, no tomaron esta oportunidad. Volvieron a colocar a su Dios en su lugar y a la mañana siguiente el dios Dagón apareció sin cabeza y sin manos. Una nueva oportunidad, la misericordia de Dios mostrada nuevamente en otra mañana. Pero no lo tomaron, así que el juicio de Dios se hizo presente entre el pueblo filisteo y comenzaron a aparecerles tumores a cada uno de ellos. Su salud fue afectada, estaban en dolor, estaban en pánico y en terror. Y es aquí en donde ellos deciden rechazar esa presencia de Dios y deciden regresarla al pueblo israelita. Y es allí en donde comienza el capítulo número 6. Ellos están planificando cómo debían regresar el arca del pacto y consultan a sus adivinos y de qué manera debían hacerlo y a sus sacerdotes. Y a ellos se les ocurre hacerlo presentando ofrenda, pero no buscan ni investigan ¿qué es esa ofrenda que es agradable a Dios? Sino que se van de acuerdo a sus propias costumbres y tradiciones y su propio paganismo y lo hacen de acuerdo a ello. Así que teniendo ellos ese sufrimiento por esos tumores y seguramente había alguna plaga de ratones porque deciden enviar por cada príncipe que los representa, siendo 5 príncipes principales de 5 ciudades que componen este pueblo filisteo, deciden enviar 5 tumores de oro y 5 ratones. Posiblemente los tumores venían a causa de los ratones, de alguna plaga, o no sabemos si eran 2 situaciones diferentes, los tumores atacando a las personas y los ratones atacando quizás las cosechas, ¿verdad? O los sembradíos. El caso es que envían en una caja este tipo de ofrenda para que viniese a compensar el haber tomado el arca del pacto y hacerle saber a los israelitas que se la están devolviendo, que no ha sido nada bueno la experiencia que han tenido con la presencia de Dios en medio de ellos, no porque la presencia de Dios no sea buena, sino porque sus corazones rechazan la presencia de Dios, rechazan la santidad de Dios. ¿Cuál es nuestra reacción ante la santidad de Dios? ¿Qué es lo que nosotros sentimos ante la santidad y la presencia de Dios?
tenemos anhelo por la presencia de Dios. Estamos expectantes de permanecer en la presencia de Dios. Deseamos profundizar más ante la presencia de Dios. ¿Cuál es nuestra reacción ante su santidad? ¿Deseamos ser santos como Él es santo? ¿O más bien tememos y decimos, no, alejémonos porque tanta santidad nos puede contagiar? Y estamos en esa situación en donde bregamos por desacatos, por desobediencias, lo cual nos viene a conducir a una decadencia espiritual cuando no nos sometemos y cuando no nos rendimos ante la presencia de Dios. Aún esa imagen de piedra inexistente Dios vino a inclinarse ante la presencia de Dios. ¿Qué tan endurecidos podemos tener nuestros corazones cuando en lugar de rendirnos ante su presencia, huimos y queremos hacer nuestra propia voluntad? Pues el pueblo filisteo decide no inclinarse ante la presencia de Dios, sino más bien devolverla de donde la habían traído. Y al hacerlo, dan un paso más hacia poder comprobar si era Dios, el Dios de Israel, el que estaba provocando todos estos males en su tierra. Y lo que hacen es que para devolverla, montan el arca del pacto en un carruaje o en un carro llevado por dos vacas que nunca habían sido puestas a trabajar, dos vacas que estaban recién criando, que tenían becerros. Y esto lo están haciendo para hacer más difícil, según ellos, para poner un mayor obstáculo ante la creencia que Dios es quien está haciendo esto. Porque al poner estas vacas y que están recién paridas y tener y encerrar en sus casas a los becerros, para ellos de manera natural era imposible que estas vacas se dirigieran hacia donde estaban los israelitas, pues estarían más compenetradas en escuchar el llanto de sus becerros y en querer estar dándole de amamantar a sus becerritos. Sin embargo, el poder de Dios va por sobre cualquier naturalidad o cualquier costumbre o lo que uno está habituado a ver aún en la naturaleza. Él está por encima de todo y sobre todos. Así que el arca del pacto debía estar entre el pueblo de Israel. Esa era la voluntad de Dios y su voluntad se hace conocer y se concretiza. Así que esta situación, estas vacas, escogen el camino hacia donde está el pueblo de Israel. Y aún escuchando a sus becerritos llorar, esto no las detiene. Ellas ni siquiera hacen a quedarse ni a detenerse. Dice que ellas iban por el camino y caminaron recto, andando, bramando, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Los príncipes filisteos fueron tras ellas, seguro, sin poder creer lo que estaban viendo. Era una confirmación que es el Dios de Israel, que era su presencia la que estaba causando semejante juicio entre su pueblo. Así que llega allí a la frontera, al borde donde estaban ubicados el pueblo de Israel, y llega a un lugar llamado Bet-Semes, y aquí estaban estas personas de Bet-Semes y estaban segando. Y cuando vieron el arca, claro, se regocijaron, pues el arca había estado capturada por 7 meses. El arca vino a posarse sobre una gran piedra, ya que fue aquí, en un campo de Bet-Semes, en donde las vacas pararon la travesía. Así que vinieron y
cortaron la madera del carro y pusieron el arca de la presencia de Dios, el arca del pacto, sobre esta piedra. Ofrendaron las vacas que habían dirigido este carruaje hacia aquí. Vinieron los levitas, bajaron el arca, bajaron la caja junto a ella, en la cual estaban esos tumores de oro y los ratones de oro, y dedicaron sacrificios a Jehová en ese día. Los príncipes filisteos regresaron a su tierra, me imagino que aliviados, que ya no iban a tener esta arca del pacto entre su pueblo. Así que ellos tomaron estas joyas, pero hicieron algo. Ellos abrieron el arca del pacto, pues murieron los hombres de Bet-Semes en este día porque miraron dentro del arca de Jehová. Los israelitas debían haber conocido cuáles eran las ordenanzas de Dios. Y Dios no podía permitir que pasaran por alto sus advertencias y sus leyes, en donde no era permitido abrir esta arca. Esta arca, recordemos que contenía en su interior las tablas de la ley, es decir, la palabra, contenía una muestra del maná, es decir, de la provisión de Dios, y también la vara de Aarón que había reverdecido, mostrando a quién Dios estaba delegando su poder y su autoridad. Así que esta arca contenía esa presencia de Dios en donde hay provisión, hay palabra y hay poder. Y no podían pasar por alto o tomar a la ligera esa presencia. Y Dios no lo iba a permitir, porque ya había visto cómo vez tras vez el pueblo de Israel comenzaban y se involucraban en ese ciclo de desacatar sus órdenes, de desobedecer, y posteriormente que hubiese esa degradación moral y esa decadencia espiritual. Debía haber un respeto y una honorabilidad y reverencia por su presencia. Así que mueren esas personas de Bet-Semes por haber irrumpido allí en ver hacia adentro del arca, y esto, me imagino, sentó un precedente, y ahora ellos llaman a las personas de Kiriat Yarim, que era una ciudad cercana, para que viniesen y pudieran custodiar el arca. Y son los de Kiriat Yarim los que vienen a traer el arca y la llevan a la casa de un levita llamado Abinadab. Y esa es la historia que conocerán en el capítulo número 7, que erróneamente mandé antes de este capítulo 6. Así que es una historia que nos hace verdaderamente valorar la presencia de Dios, saber que no la podemos tomar a la ligera, y que la presencia de Dios no debe ser, una vez más, lo repito, ni un amuleto como quisieron los israelitas que fuese en ese momento de la batalla contra los filisteos, pero tampoco puede ser un trofeo que nosotros carguemos con él como símbolo de nuestra destreza o de nuestra astucia. Dios es omnipotente, es soberano, Él es Dios, y nosotros debemos rendirnos ante su presencia. Así que, mis amados hermanos, que podamos reflexionar acerca de todos estos hechos que ocurrieron previo al liderazgo del juez Samuel, del profeta Samuel, del cual estaremos viendo en los siguientes capítulos. Que Dios les bendiga, les amo mucho, y que sea siempre la palabra de Dios lámpara a nuestros pies. Recordemos que su misericordia es nueva cada mañana. Atesorémosla y vivámosla cada día.